La música de la orquesta, un vals triste y pesado, me taladraba los oídos, aunque me aferraba a ella como a un salvavidas. Mis piernas dolían, claro que sí, pero no era un dolor punzante, como antes. Este era más bien un eco sordo, una advertencia. Mis ojos escaneaban la sala, este gran salón del Hotel Alfonso XIII, deslumbrante con sus arañas de cristal y su bullicio de risas huecas. Se suponía que esta noche era territorio neutral, un espejismo de normalidad para la élite de Sevilla, muchos de ellos asesinos con trajes carísimos. Me apreté un poco más al brazo de José Moretti. Él era una pared sólida a mi espalda. Su calor una promesa de seguridad en medio de esta jaula de lobos. Su mirada, sin embargo, se movía como la de un halcón, vigilando cada sombra. «Mírale», susurré, mi voz apenas un soplo contra su hombro. Al otro lado del salón, cerca de donde la orquesta tocaba ese vals insoportable, estaba él, Víctor Delgado. Un hombre mayor, sí, elegante de una manera que recordaba a un reptil acechando. Y a su lado, con la mirada de un perro apaleado y un traje que le quedaba fatal, estaba Eduardo, mi padrastro. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. El hombre que me había criado, el que me había vendido, entregándome a la violencia, a la humillación, para pagar una deuda de juego. Y allí estaba, riéndose con Delgado, como si el mundo entero fuera un chiste para él. Un chiste que yo había pagado con mi cuerpo y mi alma. Mi pulso se aceleró, una tamborilada frenética en mis sienes. José me apretó un poco, susurrando, «Tranquila, respira». Pero, ¿cómo iba a respirar? Era como ver un fantasma que se negaba a desaparecer. El recuerdo de cómo había llegado a este baile, a esta noche de engaño y muerte, era como una película que se rebobinaba en mi mente, borrosa al principio, pero luego nítida y brutal. Todo había empezado hace 2 meses, o fueron 2 meses y medio, ya no sé. El tiempo se mezcló con el dolor y el sedante. Lo que sí recuerdo es la lluvia. No era una lluvia normal de Sevilla, de esas que purifican el aire. Era una lluvia fría, pegajosa, como si quisiera arrastrar toda la suciedad de la ciudad y expandirla aún más. Mis medias baratas ya estaban empapadas de sangre, un calor húmedo que me escalaba por las piernas, pero no me atrevía a parar, ni por asomo. Era de noche, y el hombre más peligroso de Andalucía, José Moretti, estaba sentado en la mesa 4 de la jaula dorada. Esa noche me sentía como si tuviera 80 años, no 22. Cada paso que daba era una descarga eléctrica, un latigazo de dolor blanco que me subía desde las caderas hasta las rodillas. Me detuve un segundo en el callejón, apoyando la frente en el ladrillo frío de la pared, mordiéndome la lengua para no gritar. El dolor era una fiera rabiosa, devorándome por dentro. «Llegas tarde, María». La voz, un silbido venenoso, me salió de las sombras. Reconocí a Carlos. Era como el sonido de metal raspando hueso. Carlos, el encargado del piso, un hombrecillo escurridizo que siempre olía a colonia barata y a desesperación. Él no era un mafioso, le faltaba el valor para eso, pero soñaba con serlo. «Lo siento, Carlos», jadeé, obligándome a enderezar el cuerpo. Me ajusté la falda, haciendo una mueca de dolor cuando la tela rozó los moretones violáceos que me cubrían los muslos y las rodillas. El autobús se averió. «Me importa un comino si el apocalipsis empezó en la calle Sierpes», escupió Carlos, saliendo a la dura luz amarilla de la puerta. «Hoy es la noche, María. La familia está aquí. Los hermanos Moretti, si lo estropeas, si se te cae siquiera una cuchara, no tendré que despedirte. Te enterrarán ellos». Tragué saliva con dificultad. Los Moretti, José Moretti.
Su nombre era suficiente para que la temperatura de la habitación bajara 10 grados. Eran dueños de media ciudad, incluidos esos prestamistas que me habían visitado esa mañana. Por eso cojeaba. Por eso sentía que me habían hecho añicos la pelvis. 3 hombres habían derribado la puerta de mi apartamento a las 6 de la mañana. Buscaban a Eduardo, mi padrastro, un jugador empedernido que había desaparecido hacía 3 semanas, dejándome con una deuda que parecía un número de teléfono. Cuando se dieron cuenta de que él no estaba, decidieron dejar un mensaje. No me habían agredido de la forma que más temía, pero habían usado un bastón de acero en mis piernas, concentrándose en las articulaciones, asegurándose de que caminar fuera un acto de tortura. «¡A trabajar, guapa!», se había reído el cabecilla mientras yo me encogía en el suelo, abrazando mis maltrechas extremidades. «Volveremos la semana que viene a por los intereses». «Estoy lista, Carlos», mentí, con la voz temblorosa. «Pareces una mierda», se burló Carlos, mirándome de arriba abajo. Se dio cuenta de la forma en que estaba parada, con los pies más separados de lo normal, incapaz de juntar las rodillas por la hinchazón. «Ponte derecha, chica, cierra esas piernas, pareces una cualquiera». Lo intenté, de verdad que lo intenté. Contraje los músculos, tratando de adoptar la postura erguida y tensa que se requería para un servicio de alta gama. Un gemido se escapó de mi garganta cuando los músculos magullados se retorcieron en un espasmo. El dolor era cegador. Lo intento», susurré. «Intenta más fuerte», espetó Carlos, empujándome una bandeja de copas de cristal en las manos. «Mesa 4, la cabina VIP. Lleva el pino de la cosecha antigua. Y por el amor de Dios, sonríe. A José Moretti le gustan las cosas bonitas, no las muñecas rotas». Cogí la bandeja. El peso del cristal era como plomo. Respiré hondo, enmascaré el dolor con una sonrisa de camarera experimentada y crucé las cortinas de terciopelo hacia el comedor. El restaurante era un mar de luces doradas y conversaciones susurradas, pero la mesa 4 era un agujero negro. Absorbió la energía de la sala. 3 hombres estaban sentados allí, pero solo uno importaba. José Moretti. No se parecía en nada a los monstruos que me habían golpeado esa mañana. Llevaba un traje color carbón que costaba más que todos mis ahorros de toda la vida. Su cabello era oscuro, peinado hacia atrás, y sus ojos, Dios, sus ojos eran del color de las nubes de tormenta. No hablaba. Simplemente observaba la sala con un aburrimiento depredador. Me acerqué, mis piernas gritando con cada micromovimiento. «Solo vierte el vino», me dije a mí misma. «Vierte el vino, vete, ve al baño y llora». Llegué a la mesa. «Buenas noches, caballeros», dije, mi voz sorprendentemente firme. José no levantó la vista. Estaba haciendo girar el hielo en su vaso de agua. Pero el hombre a su derecha, un bruto con una cicatriz en la cara llamado Antonio, me miró fijamente. «Chica nueva», gruñó Antonio. «Carlos suele enviar a la rubia». «Soy María», murmuré. Me moví para servir el vino a José. Al inclinarme hacia adelante, mi peso se desplazó. El músculo magullado de mi muslo izquierdo se contrajo violentamente. Fue un calambre tan intenso que sentí como si el hueso se rompiera. Mi rodilla cedió. Todo sucedió a cámara lenta. La botella de pino se me resbaló de la mano. No se rompió, pero rebotó en el borde de la mesa, salpicando vino tinto, vino de color sangre, por todo el impoluto traje color carbón de José Moretti. Todo el restaurante quedó en silencio. Caí con fuerza. Mis rodillas golpearon el suelo de mármol con un golpe repugnante. El impacto envió una onda de agonía a través de mis piernas maltrechas que fue tan intensa que mi vista se nubló.
Me derrumbé hacia atrás, incapaz de sostenerme. Mis piernas se abrieron torpemente porque la hinchazón y el dolor no me permitían juntarlas. Estaba en el suelo, expuesta como una marioneta rota, jadeando. Carlos apareció en un segundo, el rostro pálido de terror. Sabía que un traje manchado podría significar una sentencia de muerte para su negocio. ¡Estúpida!, chilló Carlos, olvidando a los clientes, olvidando el decoro. Me agarró del brazo, levantándome a rastras. Mira lo que hiciste. Levántate, levántate y discúlpate. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas se negaron. Eran un peso muerto, palpitando con el recuerdo del bastón de acero. Me dejé caer de nuevo. Mi falda se subió un poco, revelando el ángulo antinatural de mis caderas mientras trataba de no apoyar peso en mis muslos internos. Dije, levántate. Carlos levantó la mano, dispuesto a golpearme, desesperado por mostrarle al jefe de la mafia que estaba castigando el error. Y cierra esas malditas piernas. ¿No tienes vergüenza? La habitación daba vueltas. El dolor era un rugido en mis oídos. Levanté la vista, mis ojos se encontraron con los de José Moretti, quien finalmente se había puesto de pie. No miraba el vino en su traje, me miraba a mí. No puedo, sollocé, la humillación quemaba más que la herida. No puedo cerrar las piernas. Duele, duele muchísimo. La frase flotó en el aire, cruda e incómoda. No puedo cerrar las piernas. Para los extraños en la habitación sonó vulgar. Para Carlos sonó a insubordinación. Pero José Moretti escuchó algo más. Era un hombre que lidiaba con la violencia. Conocía el sonido de un hueso rompiéndose. Y conocía el sonido de un alma rompiéndose. Sabía que una mujer no se desplomaba y decía que no podía mover las piernas porque era torpe. Lo decía porque estaba destrozada. José levantó una mano. Fue un gesto pequeño, pero detuvo la mano de Carlos en el aire. No, dijo José. Su voz era grave, un retumbo de barítono que vibró por las tablas del suelo. Carlos se congeló, sudando. Señor Moretti, lo siento muchísimo. Es una incompetente. La echaré de inmediato. Pagaré por el traje. Yo... Cállate, ordenó José. No gritó. No tenía por qué. Salió de la cabina, ignorando la mancha roja que se extendía por su pecho. Rodeó la mesa y se agachó frente a mí. De cerca, olía a tabaco caro y a lluvia. Me dominaba, incluso agachado. Me encogí esperando un golpe. Los hombres de esa mañana me habían golpeado cuando estaba en el suelo. ¿Por qué este rey del inframundo sería diferente? Los ojos grises de José escanearon mi rostro. Vio la pupila dilatada, signos de shock. Vio el brillo del sudor frío. Luego su mirada bajó. Vio la forma en que estaba sentada. No era provocativo, era de protección. Mis rodillas estaban forzadas a separarse, y donde mis medias se habían rasgado por la caída, lo vio. Una pizca de piel justo encima de mi rodilla. No estaba pálida, estaba negra y azul. Un moretón profundo, un hematoma, que desaparecía bajo mi falda. La mandíbula de José se tensó. Un músculo se contrajo en su mejilla. ¿Quién te hizo esto?, preguntó. No pude hablar. Estaba temblando demasiado. Me caí. Soy torpe. Mentirosa, susurró José, no con crueldad. No te caíste. Esas son marcas de bastón. Extendió la mano. Retrocedí, soltando un grito agudo de miedo. Por favor, no tengo el dinero. Aún no lo tengo. El restaurante quedó en silencio sepulcral. Los ojos de José se entrecerraron. ¿Dinero? Miró a Carlos, quien ahora temblaba. ¿Te debe dinero? No, no, señor, tartamudeó Carlos. Es solo una camarera. Está loca.
José lo ignoró y me miró de nuevo. Extendió lentamente su mano otra vez, con la palma hacia arriba. No voy a hacerte daño, María. Dame la mano. No puedo levantarme. Lloré, la vergüenza consumiéndome. Mis piernas no me sostienen. Entonces no caminarás, dijo José simplemente. Sin dudarlo, el hombre más temido de Sevilla deslizó sus brazos bajo mi cuerpo, uno detrás de mi espalda, otro debajo de mis maltrechas rodillas. Me levantó sin esfuerzo, como si no pesara más que una servilleta de seda. Jadé, aferrándome a sus solapas para mantenerme estable. El movimiento sacudió mis heridas, y hundí la cara en su traje manchado de vino para ahogar un grito. «Antonio», dijo José, su voz volviéndose de acero. «Jefe». El guardaespaldas con cicatrices se puso de pie. «Trae el coche, nos vamos». «Señor Moretti». Carlos corrió hacia adelante, bloqueando su camino. «No puede llevársela, está de turno». José se detuvo. Miró al gerente con la indiferencia de una bota que ve a una hormiga. «Ella está herida», dijo José. «Y tú intentaste golpearla. Si te veo por la calle, Carlos, cruza de acera». No esperó respuesta. Me llevó a través del aturdido comedor, pasando por las luces de la alta sociedad que susurraban, y hacia la noche fría y mordaz de Sevilla. Las lunas de los asientos de su todoterreno eran más suaves que cualquier cama en la que yo hubiera dormido. Estaba acurrucada en la parte trasera, envuelta en la chaqueta de José, que él había puesto sobre mis hombros temblorosos. José estaba sentado frente a mí, con las mangas de su camisa remangadas, revelando unos antebrazos tatuados que insinuaban una historia violenta. El coche se movía suavemente por la ciudad, pero no íbamos a un hospital. «¿A dónde me llevas?», susurré. La adrenalina se desvanecía y el dolor punzante regresaba con fuerza. «Mi médico viene a casa», dijo José, sirviéndome un vaso de agua de la consola del coche. Me lo entregó. Los hospitales hacen preguntas. Las preguntas traen a la policía. Y si le debes dinero a la clase de hombres que creo que son, la policía solo te matará. Cogí el agua con manos temblorosas. «¿Cómo lo sabes?» «Conozco las marcas», dijo, mirando por la ventana. «¿Quién es?» «Los rusos, la tríada». «No sé sus nombres», dije. «Buscaban a mi padrastro, Eduardo Pérez. Debe 50,000». José soltó una risa oscura, desprovista de humor. «Eduardo Pérez, el jugador, debe dinero por toda la ciudad». Me miró su mirada intensa. «¿Y vinieron a por ti?» «Esta mañana», y admití, bajando la mirada a mis piernas. Dijeron que tenía que pagar trabajando. «¿Por eso fuiste a trabajar esta noche, coja?» «Si pierdo ese trabajo, no puedo pagar los intereses. Si no pago los intereses...» Dejé la frase en el aire. El coche redujo la velocidad, girando a través de unas enormes puertas de hierro. Nos acercamos a una finca que parecía más una fortaleza que un hogar. Muros altos, cámaras, guardias armados patrullando el perímetro. Era el complejo Moretti. Cuando el coche se detuvo, José abrió la puerta. «Ya no tienes trabajo en ese restaurante, María». El pánico se desató en mi pecho. «No, no lo entiendes. Necesito ese trabajo. Carlos». «Carlos es el menor de tus problemas», me interrumpió José. Se inclinó y por primera vez su expresión se suavizó. «No vas a volver allí. Ahora estás bajo mi protección». «¿Por qué?», pregunté. Las lágrimas me picaban de nuevo. «¿Por qué me ayudarías? Ni siquiera me conoces. Te arruiné el traje». José hizo una pausa, medio dentro, medio fuera del coche. Miró la mancha en su pecho, luego volvió a mirarme a los ojos. «¿Por qué?», dijo. Su voz se redujo a un murmullo. «Tengo una hermana,
Murió hace 3 años. Tenía los ojos como los tuyos y también debía dinero a hombres malos. No dijo nada más. Me levantó del coche de nuevo, llevándome por las escaleras de mármol de la entrada. Dentro, la casa era cálida. Una mujer mayor con aspecto frenético, vestida con un uniforme de enfermera, ya esperaba en el vestíbulo. José, dijo la enfermera, acercándose rápidamente. Antonio llamó con antelación. Daño en los tejidos blandos, dijo José, dejándome suavemente en una chaise longue de terciopelo en el salón. Parece contusiones graves, quizás fisuras capilares. Revísale todo. No puedo pagarle esto, protesté débilmente mientras la enfermera comenzaba a cortar mis medias rotas con tijeras médicas. Silencio, ordenó José, retrocediendo para darle espacio a la enfermera. Fue a la chimenea y se sirvió una copa, dándome la espalda, pero me observaba a través de mi reflejo en el espejo sobre la repisa, mientras la enfermera retiraba la tela, revelando la extensión total del daño, las manchas negras, moradas y amarillas que cubrían mis muslos desde la cadera hasta la rodilla. La enfermera jadeó. Dios mío, susurró la enfermera. Esto no fue una caída. Esto fue una paliza. José se giró. El vaso en su mano se agrietó, haciéndose pedazos. El licor goteó al suelo, mezclándose con los cristales. Quiero un nombre, dijo José Ali Antonio, que estaba de pie junto a la puerta. Averigua quién tiene la deuda de Eduardo Pérez. ¿Y cuándo los encuentre, jefe?, preguntó Antonio. Los ojos de José eran fríos, sin vida. Tráelos al almacén, dijo José. Quiero mostrarles lo que sucede cuando se rompe algo que me pertenece. Mi corazón dio un vuelco. Me pertenece. Yo no te pertenezco. Susurré, haciendo una mueca de dolor mientras la enfermera aplicaba un gel refrescante sobre mi piel magullada. José se acercó, ignorando la sangre que goteaba de su mano donde el cristal lo había cortado. Se inclinó, colocando sus manos en los reposabrazos de la chaise longue, acorralándome. Tienes razón, dijo suavemente. Todavía no me perteneces. Pero hasta que puedas salir de aquí por tu propio pie, sin llorar de dolor, eres mía para proteger, y nadie toca lo que es mío. Me desperté con el olor a lavanda y antiséptico. Por un momento, el pánico se apoderó de mi pecho. Me revolví, mis instintos gritando que estaba de nuevo en mi pequeño apartamento, que la puerta volvía a ser derribada. Pero al moverme, un par de manos cálidas y fuertes me sujetaron suavemente los hombros al colchón. Tranquila, murmuró una voz profunda. Estás a salvo. Respira. Parpadeé, mi visión aclarándose. Estaba en una habitación más grande que todo mi apartamento. Los techos eran altos, adornados con molduras y pesadas cortinas de terciopelo bloqueaban el sol de la mañana. Estaba acostada en una cama que se sentía como una nube, cubierta con sábanas de seda que refrescaban mi piel febril. Levanté la vista. José Moretti estaba sentado en un sillón orejero junto a la cama leyendo un periódico. Se había cambiado el traje manchado de vino por una camisa blanca impecable y pantalones oscuros, pero el aire de peligro aún se aferraba a él como una segunda piel. ¿Cuánto tiempo he dormido?, croé. Mi garganta se sentía como papel de lija. 2 días, dijo José, doblando el periódico. La doctora te dio un sedante. Tu cuerpo necesitaba desconectarse para curarse. 2 días. Intenté sentarme, pero un dolor sordo palpitó en mis piernas. No era la agonía aguda y cegadora del restaurante, sino una rigidez profunda y magullada. Miré debajo de las sábanas. Mis piernas estaban envueltas en vendajes de compresión. No intentes caminar, advirtió José, sirviéndome un vaso de agua de una jarra de cristal. La hinchazón ha bajado, pero el tejido todavía está irritado. Necesitas mantenerlas elevadas. Cogí el agua, bebiendo con avidez.
A medida que la niebla en mi cerebro se disipaba, la realidad de mi situación me golpeó. Estaba en la casa de un jefe de la mafia. Había perdido mi trabajo y, en algún lugar, los hombres que me habían herido seguían esperando. Mi padrastro, susurré, el vaso temblando en mis manos. Si he estado aquí 2 días, podría haber llamado, podría haber regresado. La expresión de José se oscureció, se levantó y fue a la ventana, descorriendo ligeramente la cortina para mirar el cielo gris de Sevilla. Eduardo no ha llamado, dijo José. Hemos estado monitoreando tu teléfono y no ha estado en tu apartamento. Mis hombres lo están vigilando. Tú estás vigilando mi apartamento. Te lo dije, dijo, volviéndose hacia mí. Estás bajo mi protección. Eso significa que tu casa, tus deudas y tus problemas ahora son mis problemas. No puedo pedirte que hagas eso, dije, mi orgullo encendiéndose a pesar de mi miedo. Solo soy una camarera, no puedo pagarte, no tengo nada que darte. José volvió a la cama. Se movía con una gracia depredadora, silencioso y deliberado. Se detuvo a los pies de la cama, sus ojos grises fijos en los míos. Tengo suficiente dinero para comprar esta ciudad 3 veces, María. No necesito tu dinero. Entonces, ¿qué quieres? Lo desafié. Mi voz temblaba. Hombres como tú siempre quieren algo. José sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Era una sonrisa triste y cínica. Hombres como yo, crees que soy como los animales que irrumpieron en tu casa, ¿verdad? Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el colchón, cerniéndose sobre mí. Si fuera como ellos, no estarías en una cama con sábanas de seda. Estarías en una zanja. Suavizó su tono, retrocediendo. Quiero un nombre, María. Quiero saber quién envió a esos hombres. Esos usureros. ¿Con qué banda trabajan? Te dije que no lo sé, dije con lágrimas en los ojos. Solo dijeron que estaban cobrando. Uno de ellos tenía un tatuaje en el cuello. Un escorpión. José se quedó inmóvil. El aire en la habitación pareció desvanecerse. Un escorpión, repitió, su voz peligrosamente baja. Sí, un escorpión negro. Justo aquí. Toqué el costado de mi propio cuello. José se enderezó. Su rostro se endureció en una máscara de fría furia. Se giró y fue hacia la puerta. Descansa, ordenó. La enfermera te traerá comida. No salgas de esta habitación. ¿A dónde vas? Grité, el pánico resurgiendo. ¡José! Se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo del latón. No miró hacia atrás. Tengo que ir a sacar la basura. A veces, mientras intentaba dormir en esa enorme cama que olía a José, a su tabaco caro y a su limpieza inmaculada, me preguntaba cómo era posible que mi vida hubiera cambiado tan drásticamente. Mi madre siempre me había dicho, antes de que el cáncer se la llevara, que no confiara en nadie que te ofreciera demasiado a cambio de nada. No hay almuerzos gratis, mi niña, me decía con su acento de Jerez, y los regalos siempre tienen un precio oculto. José me había dado protección, seguridad, lujo, pero ¿cuál era su precio? ¿Quién era yo ahora en esta jaula de oro, aunque no fuera una jaula física? Solo era María, la camarera, o al menos eso era antes. ¿Ahora qué era? ¿La protegida de un mafioso? La incertidumbre me corroía más que cualquier dolor físico. ¿Era esto real? ¿Era yo real en todo esto? A veces me sentía como un personaje en una historia que no era mía. Aquí es donde quiero hacer una pequeña interrupción, ¿vale? Porque todo esto, la situación con José, con mi padrastro, con todo lo que pasó, era de locos. Quiero decir, piénsalo. Un tipo así, un rey de la ciudad, de repente aparece y te rescata. En mi barrio, en Triana, la gente hubiera dicho, algo te querrá.
La bondad no existe así porque sí, ¿no? Siempre hay una razón, siempre hay un doble fondo. Y aunque José me decía que era para protegerme, que era por su hermana, ¿de verdad era solo eso? ¿O me veía como algo más? Una posesión, tal vez. Un capricho. Ni idea. Pero juro que en ese momento, con el dolor en las piernas y el corazón roto, me daba igual. Necesitaba esa protección más que cualquier cosa. Así que, sin más rodeos, sigamos con esta historia que, aunque loca, era mi vida. Antonio, el hombre de la cicatriz, estaba esperando a José en el polígono industrial de Gitasa. La lluvia había vuelto a empezar, una llovizna miserable que resbalaba sobre su gabardina negra. José no llevaba nada más que un pesado encendedor de plata en la mano, abriendo y cerrando la tapa. El clink, clink, clink resonaba entre los golpes de la lluvia. ¿Estás seguro?, preguntó José, su voz apenas audible. Positivo, jefe, dijo Antonio, su rostro desfigurado por la cicatriz. El tatuaje del escorpión es la banda de los Vargas, estafadores de poca monta intentando subir. Llevan meses apretando el lado sur de la ciudad. ¿Y la chica?, inquirió José. Tienen un libro de contabilidad, dijo Antonio. Lo encontramos en su casa de seguridad hace una hora. El nombre de María está ahí, pero esa no es la peor parte. José dejó de mover el encendedor. Dime, tienes que verlo tú mismo. José asintió. Ábrelo. Las pesadas puertas metálicas se abrieron con un chirrido. Dentro el almacén estaba iluminado por una única bombilla colgante. Debajo de ella, 3 hombres estaban atados con bridas a sillas de madera. Estaban golpeados, ensangrentados y aterrorizados. Estos eran los hombres que habían derribado la puerta de María. José reconoció el miedo en sus ojos. Era el mismo miedo que había visto en los ojos de su hermana años atrás. Entró en el círculo de luz. El líder, un hombre de cuello grueso y un tatuaje de escorpión visible por encima de su cuello, levantó la vista. Tenía el labio partido y un ojo hinchado y cerrado. Moretti, escupió el hombre, tratando de sonar duro, pero fallando. No puedes hacer esto. Pagamos a la comisión. Tenemos protección. Tocaste a una civil, dijo José, su voz tranquila, casi conversacional. Dio vueltas lentamente alrededor de las sillas. No solo una civil, una mujer. Usaste un arma contra ella. La has lisiado. Debía una deuda, gritó el hombre. Es un negocio. Su viejo se fugó. La deuda pasa a la familia. Esa es la regla. La regla, reflexionó José. Se detuvo frente al líder. La regla es que no tocamos a mujeres y niños. Esa es mi regla. Y en esta ciudad, mi regla es la única ley. José hizo una señal a Antonio. Muéstrame el libro de contabilidad. Antonio le entregó un libro encuadernado en cuero. José hojeó las páginas hasta que encontró la entrada. Eduardo Pérez, 50,000 euros. Garantía, hija. José se quedó mirando las palabras. Garantía, hija. Mi estómago se revolvió al pensar en eso. ¿Lo firmó, verdad?, preguntó José, su voz un murmullo helado. Mire la página siguiente, se burló el matón. No solo lo firmó, él lo arregló. José pasó la página. Había una nota manuscrita garabateada con una letra temblorosa. Si no puedo pagar antes del día 1, quédate a la chica. Es guapa. Puede pagarlo trabajando en el club. La llave de su apartamento está debajo del felpudo. José sintió una rabia fría asentarse en sus huesos, más fría que el viento de Sevilla. No era solo una paliza. Fue una venta. Su propio padre la había vendido a la esclavitud para salvar su propia piel. ¿Dónde está Eduardo Pérez?, preguntó José, cerrando el libro. El matón rió.
un sonido húmedo y gorgoteante. Ya está a medio camino de México. Le dimos ventaja por entregarnos a la chica. Dinero fácil. José miró al hombre. Pensó en María tendida en su habitación de invitados, aterrorizada, culpándose a sí misma, pensando que solo necesitaba trabajar más duro para salvar a su padre. Estaba protegiendo a un hombre que ya la había vendido a los lobos. ¿Crees que esto es gracioso?, preguntó José. Creo que eres blando, Moretti, dijo el matón. Todo esto por una camarera. ¿Qué es ella, tú? El sonido del disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. José ni siquiera parpadeó. Bajó la pistola que había sacado de su cintura. El matón se desplomó hacia adelante, la risa silenciada para siempre. Los otros dos hombres gritaron, luchando contra sus ataduras. por favor, señor Moretti, solo seguíamos órdenes», gimió uno de ellos. José se volvió hacia Antonio. «Quema el libro de contabilidad, quema las sillas, quema todo el lugar». «¿Y a ellos?», preguntó Antonio, señalando a los dos supervivientes. José caminó hacia la salida, la lluvia esperando para lavar la pólvora de sus manos. «Déjalos dentro», dijo. «Que vean si el fuego duele tanto como un bastón de acero». Mientras regresaba al coche, el almacén detrás de él comenzó a brillar de color naranja. No sintió triunfo. Sintió una tristeza profunda y aplastante. Había vengado su dolor físico, pero ahora tenía que regresar e infligir un tipo diferente de herida. Tenía que decirle la verdad sobre el hombre que ella amaba. Yo estaba sentada en una silla de ruedas junto a la ventana cuando José regresó. La enfermera, Ana, me había ayudado a ponerme una suave bata de cachemir que, al parecer, José había pedido para mí. Vi cómo el todoterreno entraba en la entrada. Vi a José salir. Incluso desde esa distancia podía ver la tensión en sus hombros. Parecía un hombre que había caminado por el infierno y llevaba el humo de vuelta consigo. Cuando entró en mi habitación 10 minutos después, se había duchado y cambiado, pero sus ojos estaban atormentados. «¿Los encontraste?», pregunté, aferrándome a los brazos de la silla de ruedas. José cerró la puerta suavemente. Acercó una silla a la mía, sentándose rodilla con rodilla. Tomó mis manos entre las suyas. Sus palmas eran cálidas, pero su tacto era vacilante. «Está hecho, María», dijo suavemente. «Los hombres que te hirieron no volverán. La deuda está saldada». Solté un suspiro que sentí que había estado conteniendo durante días. Las lágrimas corrían por mis mejillas. «Gracias, oh Dios, gracias. Yo te pagaré. Lo prometo. Conseguiré 2 trabajos una vez que mis piernas se curen. Yo...» «Para», dijo José, apretando mis manos. «No hay deuda. Te dije que está terminado». «Pero mi padrastro», dije, secándome los ojos. «Eduardo, ¿está bien? ¿Averiguaste dónde está? Si la deuda está pagada, puede volver a casa. Debe estar tan asustado». José desvió la mirada. Esta era la parte que odiaba. La violencia le resultaba natural. Romper corazones, no. «María», dijo, obligándose a mirarme, «Eduardo no va a volver a casa». «¿Qué quieres decir?» Mi rostro se puso pálido. «¿Lo... lo mataron?» «No», dijo José, «está vivo. Probablemente esté en México». «¿México? ¿Por qué?» José metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Había guardado una página del libro de contabilidad antes de quemarlo. Desdobló el trozo de papel chamuscado y lo puso en mis manos. «Lee esto». Bajé la mirada. Mis manos temblaban tanto que el papel se agitaba. Reconocí la letra de inmediato. Era de Eduardo. Vi la fecha, 2 días antes del ataque. «Quédate a la chica, es guapa. La llave de su apartamento está debajo del felpudo». El mundo dejó de girar. Las palabras se nublaron.
Lo leí una y otra vez. No, susurré. No, esto es falso. Tú lo falsificaste. María, dijo José suavemente. Él no lo haría, grité, arrojando el papel al pecho de José. Él me crió. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años y él me cuidó. Me quiere. Él quiere más el juego, dijo José, su voz rebosante de una ira triste. No solo huyó María, te vendió, les dio la llave. ¿Cómo más entraron en tu apartamento sin forzar la cerradura? Me quedé helada. Recordé esa mañana. La puerta no había sido pateada hasta que yo había puesto el cerrojo desde dentro. Habían abierto la cerradura principal con una llave primero. La revelación me golpeó como un golpe físico. Un sollozo desgarró mi garganta, un sonido primario y crudo de traición. Me encogí hacia adelante, enterrando mi rostro entre mis manos. Me vendió, me vendió. José se movió al instante. Me sacó de la silla de ruedas y me sentó en su regazo, ignorando la protesta de sus propios músculos. Me envolvió con sus brazos, apoyando mi cabeza contra su pecho. Lo siento, murmuró en mi cabello. Lo siento mucho, mi valiente. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, empapando su camisa. Lloré por el dolor en mis piernas, por el terror del ataque, pero sobre todo por la muerte del padre que creía tener. Cuando los sollozos finalmente se convirtieron en respiraciones irregulares, me aparté ligeramente, mirándolo. Tenía los ojos rojos e hinchados, el rostro manchado, pero José me miraba como si fuera lo más precioso del mundo. ¿Por qué haces esto? Susurré, mi voz rota. ¿Por qué te importa? Ahora no soy nadie. No tengo familia. No tengo nada. José me apartó un mechón de pelo de la frente. Su pulgar trazó la línea de mi mandíbula. No eres nadie, dijo con fiereza. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Caminaste con las piernas rotas para proteger a un hombre que te traicionó. Esa clase de lealtad es rara, es preciosa. Se inclinó más, su rostro a centímetros del mío. Y en cuanto a la familia, susurró, su mirada descendió a mis labios. La familia no siempre es de sangre, María. A veces son las personas que quemarían el mundo solo para verte a salvo. El aire entre nosotros crepitó con electricidad. Sentí una atracción que no podía explicar. Era un criminal, un asesino, un hombre de violencia, pero en sus brazos sentí una seguridad que nunca había conocido. José, respiré. Él dudó. Quería besarme. Dios, quería besarme, pero yo estaba vulnerable, herida y de luto. No podía aprovecharse de eso. En cambio, presionó un casto beso en mi frente. Descansa ahora, dijo, alejándose. Quédate aquí todo el tiempo que necesites. Esta es tu casa ahora. Lo vi salir de la habitación, sintiendo una confusa mezcla de desamor y esperanza. Pero abajo, en el estudio oscuro, el teléfono en el escritorio de José comenzó a sonar. Era el teléfono rojo, la línea segura. José lo cogió. Moretti, respondió. Has hecho un lío en mi ciudad, José. Una voz siseó al otro lado. Era distintiva, culta y rezumaba malicia. Era Víctor Delgado, el jefe del sindicato al que pertenecían la banda de los Vargas y el tatuaje del escorpión. He limpiado un lío, corrigió José. Mataste a mis hombres, quemaste mi almacén, dijo Víctor. Y te llevaste a la chica. Esa chica era mi pago. La chica no se toca, gruñó José. Nada no se toca, respondió Víctor. Has iniciado una guerra esta noche, José. Espero que ella lo valga, porque voy a por todo. La chica, tu casa, tu vida. La línea se cortó. José se quedó mirando el teléfono.
Levantó la vista hacia el techo, hacia la habitación donde yo dormía. Ella lo vale, susurró al silencio. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una pesada pistola negra. Accionó el cerrojo. La guerra había comenzado. Pasaron 2 meses, o quizás 3, ya perdí un poco la cuenta de los días. La nieve, una capa impoluta que la ciudad de Sevilla apenas ve, había caído suavemente, enterrando la mugre bajo un manto blanco. Habían pasado 2 meses desde aquella noche en la jaula dorada, 2 meses desde que me habían roto, y 2 meses desde que José Moretti me había reconstruido, pieza a pieza. Estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero del dormitorio principal. Los moretones de mis piernas se habían desvanecido a recuerdos apenas amarillentos, aunque el dolor aún se avivaba cuando llovía. Pero esa noche, las cicatrices estaban ocultas bajo un vestido de seda esmeralda que abrazaba cada curva de mi cuerpo, fluyendo hasta el suelo como dinero líquido. Ya no era la camarera temblorosa. No del todo. Vivir con José, verlo comandar un ejército invisible, verlo navegar un mundo de lobos, me había cambiado. Había aprendido que el miedo era inútil a menos que lo convirtieras en combustible. «Estás deslumbrante», murmuró una voz desde la puerta. José se apoyó en el marco, vestido con un smoking que lo hacía parecer el príncipe oscuro de un cuento de hadas. Pero sus ojos estaban alertas, escaneando la habitación, escaneando las ventanas. La guerra con Víctor Delgado había sido un juego de sombras, escaramuzas, envíos interceptados, asesinatos silenciosos. Pero esa noche era la gala anual de invierno. Era terreno neutral, o al menos se suponía que lo era. Me giré, haciendo una ligera mueca cuando mi rodilla izquierda crujió. «Estoy nerviosa, José. Todo el mundo estará allí. El alcalde, los jueces y quizás él». José se acercó, el sonido de sus pasos ahogado por la lujosa alfombra. Se paró detrás de mí, sus manos apoyadas en mis hombros desnudos, sus ojos encontrándose con los míos en el espejo. «Víctor Delgado no te tocará», prometió José, su voz vibrando contra mi piel. «Tengo 50 hombres dentro del hotel. Antonio está conduciendo. Eres la mujer más segura del mundo». «No es a Víctor a quien le tengo miedo», susurré. José apretó ligeramente su agarre. Lo sabía. Tenía miedo de verlo a él, a Eduardo, mi padrastro. Nos habían llegado rumores de que Eduardo no había ido a México. Había gateado hasta Víctor Delgado en busca de protección, vendiendo secretos sobre las operaciones de José a cambio de su patética vida. «Si él está allí», dijo José, su tono volviéndose letal, «es un fantasma. No existe para ti. Estás conmigo. Eres una Moretti en todo menos en el nombre». Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. No la abrió, simplemente la colocó sobre el tocador, junto a los pendientes. «Los pendientes», dijo, «gotas de diamantes, combinan con tus ojos». Toqué la caja, mi corazón martilleando. «José, vamos a la guerra esta noche». «María», dijo suavemente, besando el punto sensible justo debajo de mi oreja. «Pero cuando el humo se disipe, hablaremos del futuro». Volviendo al salón del hotel, la música sonaba más fuerte, los murmullos más espesos. La élite de Sevilla bebía champán, ajena a que la mitad de los hombres de la sala eran asesinos con trajes caros. Cuando José y yo entramos, la sala se quedó en silencio. Era la primera vez que se veía a José en público con una mujer desde que su hermana había muerto. Y yo no parecía una víctima. Mantenía la cabeza alta, mi mano apoyada ligeramente en el brazo de José, siguiendo su ritmo a pesar del dolor latente en mis piernas. Nos movimos entre la multitud como tiburones abriéndose paso entre un banco de peces. «Sigue sonriendo»,
murmuró José mientras saludábamos a un senador corrupto. Ojos abiertos. Lo veo, me tensé. Al otro lado de la sala, cerca de la orquesta, estaba Víctor Delgado, y de pie detrás de él, con aspecto de perro apaleado en un traje mal ajustado, estaba Eduardo Pérez. Sentí que la habitación daba vueltas. El hombre que me había criado, el hombre que me había vendido para ser golpeada y vejada para pagar una deuda de juego. Él se veía bien. Se reía de algo que Delgado dijo. Tranquila, susurró José, sintiendo mi aumento de ritmo cardíaco. Respira. Víctor Delgado levantó su copa hacia nosotros. Era una burla. Quiero irme, dije, mi estómago revuelto. Aún no, dijo José. Si nos vamos, parecemos débiles. Nos quedamos, bailamos, ganamos. Me llevó a la pista de baile. La orquesta comenzó a tocar un vals. José me abrazó, su cuerpo una pared sólida entre yo y los monstruos. Mientras nos movíamos, me concentré en el ritmo, en el calor de su mano en mi cintura. Te quiero, susurré. Era la primera vez que lo decía. José se congeló por un microsegundo, luego me apretó más. Lo sé y te quiero, María. Por eso voy a sacarte de aquí ahora mismo. ¿Qué? Mira las salidas, dijo José, manteniendo su voz ligera, todavía bailando. Miré. Las puertas de la cocina se abrían y cerraban. Las salidas laterales estaban bloqueadas por hombres que no eran de seguridad del hotel. Tampoco eran hombres de José. Es una trampa, respiré. Siempre es una trampa, dijo José con calma. Antonio tiene el coche en la entrada de servicio. A mi señal, corre. No mires atrás. No te dejaré. María, gruñó, dándome una vuelta. Esto no es una discusión. Delgado trajo demasiados hombres. No le importa la tregua. Va a convertir esta gala en un matadero. De repente, las luces se apagaron. El salón se sumió en la oscuridad. Estallaron los gritos. Pop, pop, pop. Los destellos de los cañones iluminaron la habitación como luces estroboscópicas. Los cristales se hicieron añicos. El olor a pólvora reemplazó instantáneamente el aroma a perfume caro. ¡Corre! José me empujó hacia el pasillo lateral. Tropecé. Mi pierna mala falló con el movimiento repentino. Caí al suelo, gateando a gatas mientras las balas masticaban la pared de pladur sobre mi cabeza. «José», grité. No podía verlo. El caos era absoluto. Los ricos de la alta sociedad se pisoteaban unos a otros para salir. Unas manos fuertes me agarraron por el pelo. «¡Te tengo, pequeña!», jadeé girándome. Bajo la luz intermitente de los disparos, vi a Eduardo, mi padrastro. Sudaba, sus ojos salvajes de pánico y avaricia. «¡Eduardo, suéltame!». Lo pateé, pero me arrastró hacia atrás. «Víctor dice que tú eres el billete», siseó Eduardo. «Dice que si te lo llevo, la deuda se salda. Puedo empezar de nuevo». «¡Me vendiste!», grité, la traición cortándome más profundo que cualquier cuchillo. «Yo era tu hija». «Necesitaba el dinero», me gritó, arrastrándome hacia las puertas de la cocina donde esperaban los hombres de Delgado. «Deja de luchar, siempre fuiste una ingrata». Lo miré, de verdad que lo miré. Vi a un hombre patético y débil que me quemaría viva para mantenerse caliente. Dejé de luchar, me puse flácida. Eduardo, sorprendido por el peso muerto repentino, tropezó. Bajé la mano. No tenía un arma, pero tenía los tacones de 4 pulgadas que José me había comprado. Me arranqué el zapato derecho del pie. Cuando Eduardo intentó levantarme, balancé el tacón. El tacón de acero reforzado se clavó en la cuenca del ojo de Eduardo con toda la fuerza de mi rabia. Eduardo gritó, soltándose el pelo y llevándose las manos a la cara. La sangre brotó entre sus dedos. «No soy tu billete»,
Rugí, poniéndome de pie en un solo pie, equilibrándome sobre mi pierna mala. Y no soy tu hija. Me di la vuelta para correr, pero las puertas de la cocina se abrieron de golpe. Víctor Delgado estaba allí, flanqueado por dos robustos matones con metralletas. Miró a Eduardo, retorciéndose en el suelo, luego a mí. Impresionante, arrastró Delgado. José te ha entrenado bien. Lástima que tenga que matarte. Levantó una pistola plateada, apuntando directamente a mi pecho. No me inmuté. Pensé en José. Esperé que viviera. Esperé que quemara el mundo por mí. «¡Hazlo!», escupí. Delgado sonrió. «Adiós, querida». ¡Pum! El disparo resonó como el estallido de un cañón. Apreté los ojos, esperando el impacto, esperando el final. Pero el dolor no llegó. Abrí los ojos. Víctor Delgado parecía confundido. Un pequeño punto rojo apareció en el centro de su frente. Luego la parte trasera de su cabeza explotó, pintando los azulejos blancos de la cocina de carmesí. Se desplomó en el suelo. Detrás de él, de pie sobre los cuerpos de los dos matones que tenían la garganta cortada, estaba José. Estaba cubierto de sangre, no la suya. Sostenía una pistola humeante en una mano y un cuchillo de combate en la otra. Parecía un demonio saliendo del abismo. ¡José! Él pasó por encima del cuerpo de Delgado y me atrajo a sus brazos, hundiendo su rostro en mi cuello. Estaba temblando. El rey de Sevilla estaba temblando. «Te lo dije», jadeó revisándome en busca de heridas. «Te dije que corrieras». Tuve que sacar la basura, dije, señalando a Eduardo, que gemía en el suelo, ciego y roto. José miró a Eduardo. Caminó, sus botas pegadas al suelo ensangrentado. «Por favor», sollozó Eduardo. «José, señor Moretti, es mi chica. Solo intentaba protegerla de Delgado». «Lo juro». José me miró. «¿Qué quieres hacer con él?» Miré al hombre que había sido el autor de mi dolor. No sentía nada, ni odio, ni amor, solo una fría indiferencia. «Déjalo vivir», dije. Eduardo sollozó de alivio. «Oh, gracias, María. Gracias, cariño». «Déjalo vivir», continué, mi voz volviéndose de hielo, «para que pueda ver en lo que me convierto, y asegúrate de que toda la ciudad sepa lo que hizo. Conviértelo en un paria, que se muera de hambre en las calles de la ciudad en la que intentó venderme». José asintió, un oscuro respeto en sus ojos. La muerte era demasiado fácil. El olvido era una misericordia. Yo había elegido un castigo que duraría toda la vida. «Vete», ordenó José. Eduardo se levantó torpemente, ciego de un ojo, sangrando, y salió corriendo por la puerta trasera hacia la nieve, sin llevar consigo nada más que su vergüenza. La primavera llegó a Sevilla, derritiendo la nieve y revelando el verde que había debajo. La terraza de la finca Moretti dominaba el jardín, donde las rosas apenas comenzaban a florecer. Me senté en el banco de piedra, con un libro en el regazo. No llevaba medias, llevaba un vestido de verano corto, mis piernas expuestas al sol. Las cicatrices estaban allí, finas líneas plateadas que se cruzaban en mis muslos y rodillas, pero ya no las ocultaba. Eran mi armadura, eran el mapa de mi supervivencia. «Me te estás mirando fijamente», dije sin levantar la vista. José salió a la terraza. Había cambiado sus trajes por una camisa de lino informal, con las mangas remangadas. Sostenía 2 vasos de limonada. «Siempre te miro fijamente», dijo, entregándome un vaso. «Todavía no puedo creer que seas real». Se sentó a mi lado. La guerra había terminado. Con Delgado muerto, las otras familias se habían alineado. José era el rey indiscutible, y yo, María, yo era la reina a la que todos temían.
La historia de la camarera que cegó a un hombre con un tacón de aguja se había convertido en una leyenda en el submundo. Me llamaban la bambola de ferro, la muñeca de hierro. ¿Todavía te duele?, preguntó José, su mano apoyada suavemente en mi rodilla. Solo cuando llueve, sonreí, y cuando bailo demasiado. Entonces tendremos que bailar despacio, murmuró. Metió la mano en su bolsillo, sacó la caja de terciopelo, la de la noche de la gala. Nunca pude preguntarte, dijo, arrodillándose sobre la terraza de piedra. Mi respiración se cortó. José, no te ofrezco una vida normal, María, dijo, sus ojos grises serios. Te ofrezco peligro. Te ofrezco una vida en la que tendremos que revisar el coche en busca de bombas y dormir con una pistola en la mesilla de noche. Pero también te ofrezco mi alma. Te ofrezco cada gota de sangre de mis venas. Eres la única persona que me ha visto alguna vez. No al jefe, no al monstruo, sino a mí. Abrió la caja. No eran los pendientes de diamantes que había mencionado esa noche. Era un anillo, una esmeralda masiva e impecable rodeada de diamantes negros. ¿Te casarías conmigo, María? ¿Gobernarías esta ciudad conmigo? Miré el anillo, luego al hombre. Pensé en la camarera que se había desplomado en el suelo, sollozando que no podía cerrar las piernas. Esa chica se había ido. La mujer sentada aquí era fuerte, amada y peligrosa. Me incliné hacia adelante, tomando su rostro entre mis manos. Sí, susurré contra sus labios. Cerraré mis piernas para todos los demás, José, pero nunca para ti. Él rió, un sonido de alegría pura e inalterada, y me besó. Fue un beso que sabía a limonada y a victoria. Abajo, en la puerta, los guardias les dieron la espalda para darles privacidad. La ciudad de Sevilla seguía bullendo, brutal y hermosa, pero en el jardín todo estaba en calma. La camarera y el jefe, la belleza y la bestia, habían atravesado el fuego y habían salido aferrándose al oro. ¿Y hoy qué? No tengo ni idea. A veces creo que fue lo mejor que me pudo pasar. Otras veces siento un nudo en el estómago y me pregunto si fue una locura, si cometí un error gigantesco. Quizás ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es blanco y negro, nada es perfecto. Pero, al menos, es mía. Es mi historia, con sus cicatrices y sus destellos de luz. Me pregunto, ¿vosotros hubierais perdonado a Eduardo?